Don José. Buenos días, Fernando. Buen día. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, martes 16 de octubre. Volteamos el mes en su segunda Semana. En su inicio de su tercera semana. Faltan exactamente 15 días, incluyendo el de hoy, para que entremos en la fiesta patria y de ahí a los... Al desfile del 5 de noviembre. Ahora que usted hablaba de Juan Pablo II, usted sabe que este es un papa, hay que tenerle mucha admiración, no por tanto por la parte religiosa, sino por su carácter de entender la complejidad del mundo político que está viviendo, y él fue un actor de primer orden en el desmantelamiento de todo el proceso de la Unión Soviética, de replantear la necesidad de democratizar lo que se conocía en el mundo de la discusión ideológica como la cortina de hierro, que era un eslogan de la Guerra Fría. Sí, un eslogan dicho por el señor Churchill en la Universidad de Missouri. Bueno, Juan Pablo, yo recuerdo de su viaje a Polonia, cuando él decide ir a Polonia, porque él era polaco, cuando él era polaco. Y Polonia es un país eminentemente católico y antirruso, anti-Unión Soviética a morirse. No, antirruso. Antirruso. Y él moviliza a la opinión pública. 5 millones de personas, eso fue el récord, todavía se mantiene como nunca en la vida. Más gente ha estado juntos. Pero él nunca, como en esa época de él, el Vaticano fue la sede de las reuniones de inteligencia estratégica global. Toda la inteligencia política del mundo, no los policías, de la gente que piensa, de todas las estructuras mentales que estaban por el desarrollo y la democratización, pasaron por ahí. Y él era parte fundamental de todo lo que pasó. Por eso Reagan pone a Casey, porque era católico y se entendía muy bien con él. Bueno, imagínense, con otro conspirador como Casey. El mundo estaba en manos de gente brillante y del otro lado no había... Sí, recuerde que de esa escuela, viene el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es un teniente coronel de la KGB. Dios, no, tampoco es casual que en ese momento Yuri Andropov, jefe de la KGB, pase a ser el primer secretario de la Unión Soviética. Y como dicen los generales norteamericanos, el señor Putin no deja de pensar como KGB. Y él, digamos, usted pone a Putin al lado del señor Trump. El señor Putin es un hombre acostumbrado a la conspiración. Y al poder. Y al poder. El señor Trump es un hombre acostumbrado a los negocios y en eso son más naif. El glamour. Son más naif que los que son realmente de la inteligencia. Cuando hablo de la inteligencia me refiero a la inteligencia de verdad, no estoy hablando de gente jugando espía. De jugadores de espía novatos. Bueno, y fíjese que este es uno de los días en que es complicado brindarles todo un menú de lo que está ocurriendo que tenga influencia en nosotros porque pasan tantas cosas. ¿Usted se acuerda, Fernando, cuando yo le comencé a hablar del caso del periodista, del escritor, porque él es escritor más que periodista, columnista del Washington Post, y él es residente en los Estados Unidos, pero ciudadano saudí. Usted puede ser residente en los Estados Unidos, pero mantiene su ciudadanía. Jamal Khashoggi. ¿Se acuerda que le dije que eso iba a ser un problema serio? Bien, mire lo que está pasando. Después que se descubre todo lo que ha pasado, y que el gobierno de Ankara descubre y tiene imágenes de cómo entró y lo que pasó dentro de esa embajada, ese consulado. El presidente Erdogan de Turquía conversa con el rey Salman bin Abdulaziz, que es el rey actual, y le explica lo que tiene. Y logran un acuerdo de que ambas inteligencias policíacas, ya ahora que criminólogos, entren al consulado. Turquía dice que, a pesar de que hubo un intento de borrar los rastros de lo que pasó, tiene evidencia sólida de que ahí se cometió un crimen, dentro del consulado. Eso hizo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablara con el rey Salman bin y que Arabia Saudita está a punto o estaría a punto de sacar un comunicado de que el señor Jamal Khashoggi habría muerto producto de un interrogatorio
que se fue de las manos. Cualquiera que sea lo que usted pueda entender, Arabia Saudita está metida en un gran lío. Sí. Nadie muere en un interrogatorio si es que nos está No, dando además, electricidad pago. pensar que ahí se podía hacer algo. Acuérdese que es Arabia Saudita. Usted quiere saber lo que es Arabia, métase en internet, en Google, pida Arabia Saudita, esto es una monarquía absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Ahí no pasa nada si el rey no sabe. Y lo autoriza. Bien, el presidente Trump ayer, cuando estaba hablando, dio la indicación de que algo estaba mal con el reino, cuando él dice que este señor, que es residente de los Estados Unidos y como consecuencia amparado en las leyes de los Estados Unidos, habría muerto por asesinos a sueldos. ¿Y cómo él sabía eso? Si nadie sabía si había muerto o no. Él había hablado. Y hay una persona detrás del rey, que es su hijo, Mohammed bin Salman, que es un muchacho de 35 años. En esos regímenes dictatoriales, ahí se asesina a todo el que está en contra suya. Ahí no hay que ley ni nada. Y te matan de forma brutal. Entonces ahora se plantea un problema geopolítico. Arabia Saudita, quien siempre había mantenido como línea política no mezclar el petróleo con la política, y le había sido exitoso. Todos los países que dependen del petróleo, ahí está Venezuela, por ejemplo, Ahí está Venezuela. han caído en un problema. Bueno, Arabia Saudita rompe eso cuando se da este incidente y vienen las amenazas tanto de Trump como de Europa. Y Arabia Saudita dice que tomará represalias duras. Pero es que Arabia Saudita se encuentra en un problema. Las grandes potencias no son tan consumidoras del petróleo de ellos ya como antes. Pero Arabia Saudita es dependiente del petróleo. Su riqueza depende de eso. Aunque es un país, inmensamente es la 14 economía, decimocuarta economía en términos de ingresos. Pero es un poder absoluto. Bueno, ahora el mundo se encuentra si debe o no tomar sanciones contra Arabia Saudita. Yo le decía que si esto hubiera pasado en el consulado de Irán, ya estarían marines cayendo bombas sobre Irán y represalias. Y ahora tenemos un problema en serio. ¿Cómo eso nos afecta a nosotros? Porque esto, yo me imagino que el grupo de estratégicos de inteligencia de este país, allá en la presidencia, ya estarán con los mapas mirando cuál es el efecto que esto va a tener en qué cosa, en el petróleo y en qué cosa, en el mercado. Y ya estarán ellos viendo cómo cómo nos afecta y ya le tendrán un reporte al presidente geopolítico de lo que está pasando en Arabia Saudita. Seguro que no están pensando en eso. Ellos no están en eso. Pero a nosotros que estamos vinculados al mundo, en esa región está el canal que compite con nosotros, el canal de Suez, no se olviden. Y por el estrecho de Hormuz hacia el canal de Suez transitan los barcos y nuestra competencia. Y es por eso que a nosotros nos debe interesar lo que pase allí. No es porque el rey de Arabia Saudita nos caiga mal o nos caiga mal, no, nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en el efecto geopolítico de esta crisis que golpea al aliado estratégico más importante al que el señor Donald Trump le vendió 110.000 millones de dólares en armamento. Entonces Arabia Saudita, que es el cuarto o tercer ejército del mundo en términos de gasto, ahora se encuentra con un problema serio. Entonces por eso yo le traía ese caso que se ha convertido, y créamelo, que está en desarrollo. Acaba de llegar no hace más de una hora a Riad, la capital de Arabia Saudita, el secretario de Estado Pompeyo. ¿Usted sabe, Fernando, cuánto duró la reunión? 15 minutos. Sí. La CNN tomó el tiempo que salió la caravana del avión presidencial que llevaba, del Departamento de Estado, que llevaba al señor Pompeo hasta Riad, hasta la capital, hasta el palacio. Y lo que tuvo en el palacio son 15 minutos. 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que ahí le dijeron, hey, esto se fue de las manos, vamos a ver qué pasa. Lo que sí hay en los medios de comunicación es que se adelantaron a los Estados Unidos y alguien desde algún lugar de Turquía está revelando lo que está pasando. Entonces hay un nuevo movimiento geopolítico al que hay que prestarle atención. Mientras eso ocurre, en Inglaterra, mi querido amigo, ahí se va torciendo el puerco el rabo. La señora May se encuentra prácticamente al borde de tener que salir de la Unión Europea sin acuerdo, lo que significa un costo altísimo para la economía británica y un precio altísimo en la desaceleración económica que se va a producir. Si no hay acuerdo, la señora May va a pagar un precio muy alto.
y Europa también. De manera que eso está en desarrollo mañana. La reunión seguramente no va a acuerdo, ya se sabe que está más cerca de no acuerdo que de acuerdo. Son pocas las posibilidades. Y la señora Merkel, con el revés que sufrieron el domingo, no está en condiciones de hacer concesiones. Igual que Francia, ni nadie. Mientras en los Estados Unidos se intensifica la contienda electoral y ahora con un nuevo tema, el acoso sexual a las mujeres. El Me Too, o sea, ese movimiento femenino, hay más candidatas, no voy a decir mujeres porque son candidatas, si hubiera sido candidatos son hombres, Bueno, más candidatas. En España hay que hacer la aclaración. No, aquí no estamos en España. Hay más candidatas que en toda la historia de los Estados Unidos y el movimiento Me Too de las mujeres ha cobrado un nivel de importancia porque después de todo el caso de este juez y todos los acosos, todas las denuncias y el machismo que ha generado la administración, porque para Trump siempre tiene la razón los que están con él, los que no están con él están equivocados. Entonces esto va a ser un elemento importante en las elecciones intermedias. El presidente de Estados Unidos tiene un sólido respaldo en su base electoral. Ayer le contaba que ha aumentado su posibilidad de ser reelecto. Lo que no tienen posibilidad de ser reelectos son muchos republicanos que han abandonado y que el país está reclamando una nueva dirección en algunos estados. De manera que esa contienda va a ser bien fuerte. Y en Brasil, la última encuesta de ayer, Bolsonaro tiene 59% y Haddad tiene 41%. Es decir, Bolsonaro aumentó 1% y como consecuencia el efecto es hacia abajo. Este es neto, Esto no incluye los indecisos. Este es el neto tomando solamente el porcentaje de gente que se declara a favor de otro. Hay como 10% de indecisos. De manera que hoy todo parece indicar que el triunfador en las elecciones del 28 sería Bolsonaro, de acuerdo a la dinámica que demuestran las encuestas. De acuerdo a lo que va a pasar, tenemos un país partido casi por la mitad. Y la gobernabilidad está bien cuestionada porque, por un lado, los medios de comunicación, los empresarios se apoderan del gobierno, pero por otro lado, el pueblo reclama. Y eso es lo que usted vio en Argentina. Macri es como un Bolsonaro, solo que Macri es un poco más inteligente. Y este caballero lo han moderado, pero al replantearse esto va a ser una confrontación social. Y para que estos dos países, tanto Argentina como Brasil, salgan, tiene que haber un acuerdo social, económico y político. No hay forma. Porque estamos en un mundo complejo. Muy complejo. Y finalmente, aquí en nuestra región, ya más cerca, la Unión Europea ha dado un nuevo paso en la búsqueda de un acuerdo político con Venezuela. Dice que no va a bajar la guardia, pero que va a hacer un aporte adicional para un acuerdo político entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro para buscar una solución a la crisis que se está desarrollando en ese país. ¿Será posible o no? Creo que Maduro va hasta las últimas consecuencias. Mientras se produce un hecho lamentable en nuestra región, el éxodo hondureño. Miles de hondureños salen de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. ¿Saben dónde están llegando? A México en una línea. Hay miles de personas caminando hacia los Estados Unidos por el estado de deterioro de Centroamérica. ¿Por qué le llamo la atención a esto? Porque para poder que nosotros no caigamos en eso, nosotros tenemos que prestarle atención a lo que está ocurriendo en nuestro entorno y al nivel de fragmentación social político que se está desarrollando en el país, para no cometer los mismos errores. A la vuelta, les cuento lo que está pasando en Colón y cómo Odebrecht ha salido al rescate de Cusa. De Cusa. ¿Y qué pasó con Martinelli? ¿Por qué la Corte insiste en seguir haciendo y no ir al fondo del problema? Le cuento los nuevos ataques del Contralor y cómo está el escenario político en este proceso que ya dos partidos llegan a su final. Quedan pocos días para que tengamos dos nuevos candidatos. A la vuelta, la patria doméstica, Fernando. Así es.